Hola chicos, ¿cómo están? En uno de los cuestionarios que les hice me preguntaban que cuáles eran las formas en las que podían hacer las combinaciones para las diferentes descendencias en la genética de Mendel. Existen muchas formas, podríamos dividirlas, digamos, en dos categorías. Unas que tienen que ver con una forma gráfica, que eventualmente eso podrían decir ustedes que son técnicas más o menos visuales. Dentro de estas formas está una forma tradicional, está por ejemplo una forma más o menos simplificada a manera de cuadro sinóptico, la voy a llamar eh, forma dicotómica. Y una forma muy utilizada en todos lados, que son los cuadros de Punnett, que son los que ustedes conocen básicamente como cuadritos para hacer las cruzas. En esta primera cruza lo que se hace es básicamente sacar las descendencias. En la forma dicotómica pues se van haciendo diferentes mezclas y esto va dando origen a diferentes cosas. Otra de las formas son los modelos matemáticos, que aquí el problema es que no voy a poder explicárselos porque no da tiempo en este video. Tal vez les haga uno más adelante para poder explicar diferentes fórmulas y de estadística para poder sacar cuáles son las proporciones de los alelos. Hay unas fórmulas de equilibrio de alelos en ecosistemas que son unas fórmulas desarrolladas en el pasado, por ejemplo el modelo de Hardy-Weinberg, pero bueno, de estos no voy a hablar ahorita. Entonces, me voy a enfocar en este video en la forma tradicional y en la forma dicotómica. Los cuadros de Punnett los pueden encontrar desarrollados más en libros y en otras cosas didácticas, pero estas otras dos formas no se encuentran mucho, por eso se las voy a explicar aquí. Antes de esto, les voy a pedir que revisen el video que les dejé hace unas cuantas semanas de la base para la transferencia de la información genética y un video que hice de manera más reciente que habla de los o de los conceptos de genética mendeliana. Necesito que les queden claros estos dos videos o la información que se presenta en los dos, porque lo que voy a explicar aquí se basa mucho en esos términos, en esos conceptos, y entonces ustedes, si no los han comprendido bien, puede ser que se hagan bolas en este video. Ahora, ¿qué pasaba con Mendel? Mendel había estado trabajando con unas plantas de chícharos. Lo que él hacía era estar haciendo cruzas de diferentes plantas para tratar diferentes características. Una de las características que él tomaba en cuenta, por ejemplo, era el color de la semilla, o sea, el color del chícharo. En el caso del color de la semilla, él encontró dos variantes, los chícharos verdes y los chícharos amarillos. ¿Ok? ¿Qué pasaba en el caso de los chícharos verdes y los chícharos amarillos? Bueno, también había otras características. Por ejemplo, el gen del color de la semilla tenía el alelo verde y el alelo amarillo. Ya había yo comentado en el otro video cómo se mencionaban o cómo se nombraban estos diferentes alelos. Ahora, con respecto a, por ejemplo, el tipo de vaina. Todos los chícharos vienen en una vaina y esa vaina podía ser lisa o podía ser rugosa. Entonces había otro gen, él todavía no les llamaba gen, nada más les llamaba características, en el que pues eventualmente se dio cuenta que esa vaina lisa o esa vaina rugosa
podía estar básicamente trabajada. Él podía separar solo la característica del color, no le importaba lo demás, o podía trabajar solamente con la característica de la vaina sin que le importara lo demás. Él se la pasó haciendo diferentes cruzas. Se dio cuenta que después de que él tomaba solamente chícharos amarillos y los cruzaba con chícharos amarillos y otra vez chícharos amarillos, las semillas se volvían puras. Entonces, lo que él tomaba mucho en cuenta es el color de la semilla. Y él empezó a cruzar chícharos de color amarillo con chícharos, no estoy diciendo amarillo y verde, bueno, no importa el orden, con chícharos de color verde. Cuando él empezaba a hacer estas primeras cruzas, se dio cuenta que al cruzar un chícharo amarillo con un chícharo verde, aquí puse el amarillo como un color recesivo y el verde como un color dominante, no importa el orden en el que los ponga. A esto él lo llamó la generación parental. Esta generación parental se aseguró absolutamente, así completamente seguro, que eran razas puras. ¿Por qué? Porque a partir de esta cruza, él podía decir que si cruzaba una raza pura amarilla con una raza pura verde, él podía obtener una generación de hijos. A esa generación de hijos le llamó generación filial o filial 1, o también se le conoce como generación F1. En esta primera generación F1, lo que él observó en su primera cruza es que obtenía diferentes proporciones. Él no revisaba solamente 4 semillas, revisaba las semillas de varias plantas y una sola planta puede dar cientos de chícharos. Entonces él realmente trabajaba con un montón de semillas, se puso a contar miles de semillas, miles de chícharos, y las proporciones son las que en la primera generación todas esas plantas o todos esos chícharos salían de color verde. Él se preguntó qué demonios pasó con el amarillo. No lo sé. Ahí no sé qué pasó, pero me estoy asegurando que este amarillo fuera puro, que este verde fuera puro, y yo obtenía una serie de hijos, cientos de semillas, que solo se parecían a uno de los padres. Decidió entonces tomar a 2 de estos y los cruzó entre sí. No importa cuál, vamos a suponer que este era el padre y este era la madre. Normalmente se estila usar el símbolo de masculino y de femenino, pero prefiero dejarlo como que los padres los voy a encerrar en un recuadro y a las madres los voy a encerrar en un óvalo. Entonces, tomando estos 2 individuos o los que hubiera querido, uno de estos lo convirtió en un chícharo con características de padre y a este en un chícharo con características de madre. O sea, que básicamente lo que tuvo es una planta macho y una planta hembra. Bueno, no son plantas macho y hembra, pero sería su equivalente. Y al realizar las diferentes cruzas, él terminó una cosa que llamó otra vez como generación filial de segundo grado, o sea, filial 2 o F2. A partir de estos que eran hijos de F1 o eran de la generación F1, él obtuvo otra vez cientos de semillas, pero sus proporciones fueron cambiando. Él sacó datos estadísticos, le sacó la media, sacó diferentes valores y de la cantidad de hijos que obtuvo, notó que 3/4 partes de esos hijos tenían características
del alelo dominante y una cuarta parte tenía características del alelo recesivo. Esto significa que el 75% de los hijos eran parecidos a uno de los padres y el 25% eran parecidos a otro. Pero aquí hay un asunto. Si ustedes se quedan pensando, ¿por qué este de aquí, este nieto, se parece a uno de los abuelos? ¿Por qué no apareció la característica? Eso llevó a Mendel a pensar una serie de cosas. Llevó a Mendel a darse cuenta que para esa generación parental, donde él tenía un chícharo amarillo y un chícharo verde, este chícharo amarillo había sido había sido hijo de un padre y una madre amarillos. Este padre amarillo había tenido sus otros dos padres amarillos. ¿Ok? Entre estos dos formaron a este. Y el otro, que también era de raza pura, pensando en los padres de color verde, de los chícharos de color verde, habían dado origen a un hijo de color verde. Es entonces cuando Mendel se quedó pensando, si entre estos dos formaron a este, creo que este ser o esta semilla puede estar formado por dos mitades, una mitad de cada padre. Significa que las características pasan mitad y mitad de los padres hacia los hijos. Y viéndolo de una manera diferente, este chícharo amarillo, si yo lo amplío y hago una forma mucho más grande, lo mismo que acá con el chícharo verde, y yo lo divido, puedo pensar que mi color de semilla verde, que yo tenía representado con la A mayúscula, está formado por este primer padre en esta primera mitad y este segundo padre en esta segunda mitad. Lo mismo pasaba con el amarillo. El color amarillo a partir de este padre y el color amarillo a partir del otro. Entonces, fue aquí donde se percató que estos alelos o estas características pasaban de manera independiente. Entonces, lo que él hizo aquí, normalmente se estila que las mayúsculas se ponen del lado izquierdo, pero es indistinto. Aquí lo que él hizo fue tomar una serie de combinaciones posibles a partir de la primera mitad del chícharo, que en este caso habíamos dicho que era el papá, con la primera mitad del chícharo, que era la mamá. Y esto dio un primer chícharo que estaba formado por una A minúscula, bueno, un color amarillo, y un color verde. Pasó lo mismo, dijo, voy a combinar el primero con el segundo. Al combinar el primero con el segundo, él dijo, aquí tengo el primero, acá está el segundo, voy a tener un hijo que va a tener otra vez el alelo recesivo, el alelo dominante. Más adelante se encontró con combinar la segunda mitad con la primera mitad. Se forma una semilla y a partir de ahí yo tengo que mi segunda mitad era un alelo recesivo, mi primera mitad es un alelo dominante. Después de eso, y ya casi por último, hizo una siguiente combinación, la segunda mitad con la segunda mitad. Esa semilla final otra vez tuvo el alelo recesivo
y el alelo dominante. Si ustedes lo acomodan y se ponen a pensar un poquito, esta combinación de recesivo con dominante los hace heterócigos o heterocigotos. Entonces se dio cuenta que todas las semillas de esta primera generación que habíamos nombrado acá, que se veían 100% parecidas a uno de los padres, su fenotipo era 100% dominante, también significaba que su genotipo era 100% heterocigoto o heterócigo, como lo quieran ustedes llamar. Entonces, al estar presente uno de los alelos dominantes, estos hijos de la primera generación siempre fueron de color verde como el verde dominante. Después, retomando este ejemplo, en el que se tomaron a dos de los hijos, yo voy a tomar, en este caso, a estos dos hijos para continuar con esta parte. Uno de los hijos va a representar al papá, otro de los hijos va a representar a la mamá. Es lo que está sucediendo. Por ahorrar el espacio no voy a repetir esto de aquí. Estoy aquí arriba y es esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que se hicieron las combinaciones a partir otra vez del primero con el primero. Salió uno de los hijos y yo tenía un recesivo junto con otro recesivo. Después fue el primero con el segundo y otra vez tengo un recesivo del primero y un dominante del segundo. De ahí tomo el segundo como primera combinación y el primero como la segunda combinación. ¿Esto qué me da? Que tenía un dominante y después un recesivo. Y por último, en el último de los casos, estoy combinando el segundo con el segundo. Y esto significa que tengo un dominante con un dominante. ¿Cómo se veían estos? Si yo había dicho que el recesivo originalmente estaba formado por estos padres o por estos abuelos, por estos abuelos y por este padre, este se va a ver como un chícharo de color amarillo. Aquí está presente un dominante, un dominante y un dominante. Estos son los otros tres que se veían en el primer esquema que hice. O sea, en este quedaron invertidos por la forma en que los acomodé, pero al final de cuentas ustedes tienen lo mismo. Tienen este 75% que son de un fenotipo dominante y un 25% de un fenotipo recesivo. Ahora, ¿qué otra cosa me dice esto? Aquí ya estaba el fenotipo. Acá yo alcanzo a ver el genotipo. Si ustedes lo ven con más detenimiento, yo tengo, en este caso, un genotipo con un 25% de homocigoto
recesivo. Aquí, en esta parte, 25% más 25%, tengo un genotipo (50%) heterocigoto. Aquí está este 50% de heterocigoto. Y por último, tengo un genotipo 25% homózigo o también homocigoto dominante. ¿Ok? Esto es la primera parte para esta forma de cruzas tradicionales. No se está utilizando un cuadro de Punnett, pero es necesario que entiendan qué es lo que sucede con las diferentes cruzas. Voy a hacer un segundo video para hablarles acerca del otro método en el que les dije que se iba a hacer una especie de cuadro sinóptico en una forma dicotómica. Y voy a explicar lo mismo, pero voy a explicar lo mismo también para utilizar el color de la semilla y el tipo de vaina. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, alguien, bueno, sí sé quién es exactamente, pero me puso un comentario en un video pasado. Entonces me dijo que le mandara saludos. Y ahí están. Los veo en el otro video.